Sublime Records presenta. Bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y el día de hoy tengo el placer de estar acompañada por una invitada nueva tanto en el podcast como en estas mesas de diálogo Otras Cosas Literarias. Se trata de Angélica Luna López, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme esta noche. Hola, Kat. Muchas gracias por invitarme. Pues es un gusto estar aquí y ahora sí estoy preparada para explicar el tema. Muy bien, para ir empezando a introducir a nuestra audiencia al tema de esta mesa, pues vamos a estar hablando sobre un tema que desde lo personal me parece sumamente interesante y que además siento que hace falta que se aborde al momento de hablar de literatura. Se trata de las traducciones y pensando precisamente en eso es que invité a Angie para que nos platique acerca de lo que conlleva el proceso de traducción. Angie, me gustaría que comenzáramos hablando de la definición de la traducción, como ya es costumbre en el podcast, comenzar con este acercamiento a lo que significa el concepto o el tema del que vamos a estar hablando. Entonces, te cedo la palabra para empezar con esta definición de traducción. Ok, antes de pasar a eso, me gustaría aclarar dos cosas que yo considero que son importantes. La primera es algo básico, que es una cosa que viene del italiano, que es traductore, transitore. No soy italiano, así que no sé si lo pronuncio bien, pero pues en español es traductor traicionero, porque pues nunca vamos a encontrar un texto que sea 100%, eh, 100% como el original. Puede que sea un 90, un 95, incluso menos a veces. Entonces eso me parece como importante decirlo. Y también otro comentario es acerca de la traducción, es solo de manera escrita, y la interpretación, que muchas veces los llegamos a confundir. Y en este caso, la interpretación es de manera oral. Y pues son cosas completamente diferentes que pues antes yo pensaba que eran lo mismo, pero pues no. Ok, Y me parecen muy buenas tus aclaraciones. Muchas gracias por aclarar esta diferencia y este asunto con la traducción de que no es por ciento como fiel al original. sí, bueno, ahora sí, pasando a la definición de traducción, em, pues yo encontré que es pasar de una lengua a una lengua B para expresar la realidad, y que tiene que tener dos características. La primera es, tienes que serle fiel al sentido, y la segunda es que tienes que acomodarte al estilo. De hecho, pues hay muchas cosas que debes tomar en consideración para hacer como una buena traducción. Tienes que poner atención a los procesos de traducción que son como tus guías, algo que vas a estar usando cada vez que estés, pues sí, traduciendo un texto de una lengua a otra. Pensando en esto que comentas, ¿qué te parece si comenzamos como haciendo como una pequeña lista de, de los procedimientos de traducción y los vamos abordando uno por uno? Ok, es lo que te iba a comentar, que voy a hacer la
la lista de acuerdo al libro de Introducción a la Traductología, escrito por Gerardo Vázquez Tallara. Okay. En el segundo capítulo, él empieza a explicar todos los procesos, son 9, y pues el primero, pues sería la traducción literal. Después están las traducciones oblicuas, que se dividen en 8, que sería calco, préstamo, modulación, equivalencia, adaptación, expansión y reducción y la compensación. Entonces, pues iniciaremos con la traducción literal. Es aquella que respeta las categorías gramaticales en las dos lenguas. En este caso, yo tengo un ejemplo de inglés y español, que es she is reading, ella está leyendo. Sujeto, verbo y complemento son literalmente los mismos en ambas lenguas, entonces por eso sí aplica este tipo de traducción. Y es el que mayormente encontramos, como es el más fácil pues sí, de hacer, pero pues también tienes que tomar en consideración los otros procesos y alguno de ellos es más adecuado, pues aplicarlo en lugar de la traducción literal. Ok, sí, de hecho creo que la mayoría de las personas cuando pensamos en una traducción estamos pensando en esto, que es una traducción literal. De hecho, seguramente las personas que apenas están como introduciendo a la lectura en un nuevo idioma, que lo más común es que sea en inglés, es que no tendemos a hacer como una traducción literal que a veces carece un poco de sentido o nos cuesta un poquito más de trabajo comprender. Y yo recuerdo que muchas veces mi profesora de inglés, las distintas profesoras que he tenido, decían, es que no lo traduzcas así tal cual porque no te... Por eso no te hace sentido, pero en inglés esto es así y entonces ya me daban como una traducción más adecuada, pero sí, muchas veces pensamos en esta traducción literal, que es como la más común y la que todos tenemos como en mente cuando pensamos en traducciones. Sí, lo que me lleva a el siguiente proceso de traducción, que es préstamo, porque ya estamos tan acostumbrados a muchas palabras del inglés que pues no deberían de utilizarse aquí en español porque tenemos la palabra adecuada aquí. También este proceso de traducción se conoce como barbarismo o extranjerismo porque no hay necesidad de incluir esta palabra en nuestro vocabulario. Yo lo hago mucho y está mal, pero un ejemplo sería software y hardware. Estas dos palabras tienen pues sí, su equivalente en español, pero pues ya casi nadie la usa porque se han metido en nuestro vocabulario como si fuera algo normal, pero no lo es. Otra palabra que también es muy usada ahorita es como la de sanitización. Nos hacía la aclaración mi profesora de que está mal, que lo correcto sería como higiene y limpieza, pero muchas veces usamos este tipo de palabras para sonar mejor, pero estamos modificando nuestra propia lengua y eso está mal. Claro, estoy pensando, ahorita me acordé, ya tiene tiempo, la verdad no me acuerdo cuándo lo vi porque ya tiene tiempo, por lo menos un año yo creo, pero veía un meme y me encontré con un meme que decía que existe un equivalente para la palabra spoiler en español y era algo así como destripamiento o algo así. Entonces el meme decía, excelente, ahora en vez de decirles a mis amigos que los voy a spoilear, les voy a decir que los voy a destripar. O algo así. ¿No? Pero el meme estaba haciendo como referencia a esta... ¿qué préstamo, no? Me dijiste que era préstamo.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahorita que lo explicabas, me acordé de ese meme y me pareció muy gracioso en su momento, pero también me hiciste pensar, tengo algunas amigas que son lingüistas, ojalá hubiéramos traído alguna, hubiera estado padre, que también hablaban de eso que tú mencionas, he hablado con ellas de eso que tú mencionas, que es que tomamos palabras de otros idiomas, comúnmente es el inglés, y las introducimos a nuestro idioma y así lo vamos modificando. Es algo muy interesante, de hecho, también de platicar. Y bueno, me parece curioso que saliera aquí en este tema de traducción, porque yo lo había platicado en otro momento con mis amigas lingüistas que me decían de ese tipo de situaciones, y me parece muy curioso que también está aquí, ¿no? Como en este tema que es la traducción. Pues sí. Bueno, también algo que está relacionado, todavía seguimos como dentro de los procesos, todavía no llegamos a la parte idiomática, que eso ya es algo más complicado, sino que seguimos ya no tan literal, pero pues que lo tienes que ir como adaptando, que el siguiente proceso es calco. Por ejemplo, fútbol y balompié y science fiction y ciencia ficción. Este proceso es cuando se toma igual como un tipo préstamo, pero se traduce literalmente los elementos que la componen. Como pues ya lo expliqué, science fiction es ciencia ficción, que está mal. Esto no es lo más correcto porque pues la ciencia no es de ficción. De hecho, como todos sabemos, pues la ciencia tiene algo comprobable, es verídico, pero pues gracias a esta mala traducción ahora como que igual le damos ese significado. Hablando de esa que mencionas del calco, pues bueno, me dejaste como un poquito pensando sobre la ciencia ficción, que en realidad yo nunca me había puesto a pensar en eso de que la ciencia ficción no tiene nada de ficción, o sea, es como un oxímoron, o sea, bueno, ahora que lo pienso, es un oxímoron porque es contradictorio en sí. Wow, ahora tengo una nueva visión sobre este género literario, o al menos del nombre de este género literario, porque es como contradictorio en sí. Sí, claro, la ciencia es comprobable, la ciencia es ciencia, tiene leyes, y ciencia ficción es como ciencia, pero es ficción, o sea, sí, son ideas, palabras que chocan y se contradicen en sí, y no lo había pensado, pero wow, ese término es un oxímoron. Gracias, ahora aprendí algo nuevo. Espero que los demás hayan aprendido algo nuevo. Continuando con los demás procesos, sería adaptación. Ajá. Porque este proceso busca una correspondencia entre dos situaciones culturalmente distintas en ambas lenguas. Tengo un ejemplo del soneto 18 de William, que dice, Shall I compare that to the summer day? En este caso, summer se tiene que adaptar a nuestras condiciones culturales porque no coincide las características de estas estaciones con las nuestras. Entonces, pues por eso se usa ese procedimiento de traducción. Ok, sí, ahora que lo mencionas, de hecho, hace poco, no me acuerdo con quién hablaba, pero yo estaba hablando con alguien y yo pensaba, cuando estaba chiquita, yo pensaba que en todo el mundo, así como en todo el planeta, cuando era primavera en todos lados, y que cuando era invierno en todos lados, lo mismo con el verano y así. Obviamente cuando crecí y llevas clases de geografía y todo eso, pues te das cuenta o te enteras, te hacen saber que
que no en todos los lugares las estaciones ocurren al mismo tiempo, algo así como las zonas horarias, que aquí es que aquí son las 7 y probablemente, no sé, más al norte o más al sur hay como 2 horas de diferencia. Y es algo muy curioso porque sí influye como en aspectos culturales de la lengua. Ujú. Y todo eso pues obviamente va permeando en la concepción que tienen sobre ciertas cosas. Al final de cuentas la lengua forma parte de la cultura, y al momento de escribir un texto, un poema, un cuento o cualquier cosa, pues claramente el autor está permeado de la cultura en la que está inserto, y al momento de hacer la traducción tienes que insertar ese mismo texto en una nueva cultura. Entonces me parece muy interesante esta idea de este procedimiento de la adaptación. Sí. Am, Algo que estabas mencionando de la cultura, creo que cada cultura tiene como sus propias expresiones idiomáticas, que en inglés pues es idioms. Entonces, para eso existe el proceso de modulación, que es la variación del mensaje obtenido por medio de un cambio de punto de vista en la cultura. Por ejemplo, si alguien dijera "she had green fingers", aquí si lo quisieras como traducir literalmente no tiene sentido. como, como tener dedos verdes, ¿no? Como, no entiendo. Entonces este proceso te ayuda para entender que "you have green fingers" quiere decir que eres bueno para las plantas. Sí, o sea, es muy curioso porque, pues sí, si lo traducimos así como con el primer proceso que decías que era una traducción literal, es como, eso no me hace sentido. Sí, y de hecho, yo me he encontrado con videos en TikTok, porque yo sigo algunas personas que te dan como vocabulario, te explican ciertas cosas de otros idiomas. Yo sigo principalmente en inglés y en francés. Y entonces hay algunos que son como, que están digamos, en Estados Unidos, en Canadá, y que tienen amigos ahí, obviamente, y dicen, mi amigo reacciona al equivalente de tal frase, ¿no? Creo que el siguiente proceso ya lo mencionaste ahorita, que es la equivalencia, que es un caso extremo de modulación. Am, es un intento de transmitir una situación por medio de recursos estilísticos y estructuras completamente distintas. Am, un ejemplo es "when being in Rome, do as Romans do". Lo más correcto decir aquí, bueno, la traducción más correcta aquí sería "a la tierra que fueres, haz lo que vieres". Este tipo de traducción se usa más como en las parábolas, en las fábulas y pues sí en los cuentos. De hecho, este tipo de traducción de equivalencia es el que se usa para los chistes, que pues es lo más complicado. Ah, si en un libro se encuentra, el autor está escribiendo algún chiste referente a química y ese chiste también rima, tú al traducirlo tienes que buscar algo de química y algo de rima en la otra lengua. Entonces, pues creo que eso es lo más difícil de expresar. Sí, me parece que es algo que muchas veces no tomamos en cuenta cuando leemos traducciones. Digo, porque lo más cómodo es leer traducciones, pero pensemos en, digamos, un poemario, un libro de poemas. El traductor de esos poemas tiene que hacer que coincida. No sé, si tiene un verso en decasílabo, pues tiene que ir contando que las sílabas de lo que está traduciendo, del nuevo verso que está creando, coincidan, ¿no? Que sea el mismo número y así. Entonces, creo que ahí entra como un proceso muy fuerte de reescritura, que es importante para la literatura, y que muchas veces no tomamos en cuenta. Y por eso hay como esos comentarios de ciertas personas que te dicen, es que no hay nada como leerlo en el idioma original, porque si bien la traducción
es muy fiel y tiene que permanecer fiel a la idea del que el autor quería transmitir. Como tú lo comentabas al inicio, pues esto no es al 100%, y de ahí que muchas personas te digan, no, pues es que no hay nada como leerlo en el idioma original, aunque muchas veces se vuelve complicado porque pues no podemos aprender que todos los idiomas que existan. Te digo que hay personas que hablan, que son políglotas y hablan como 5 idiomas o así, pero para el común de la gente es muy difícil aprender tantos idiomas. O sea, yo con el inglés y el francés ya digo, ya escucho. Este, pero sí es algo como que me parece muy importante tomar en cuenta. Sí, bueno, igual algo que relacionado a eso que estás mencionando es que cada traductor tiene como su manera de expresar las ideas y obviamente cuando lees un libro traducido por esa persona no va a ser igual al de otro traductor, entonces también hay que tomar eso en cuenta que hay muchísimas traducciones por diferentes traductores. Sí, claro, yo que estudio literatura, muchas veces los profesores dicen, les recomiendo la traducción o de tal editorial o de tal persona, porque como tú dices, no todas las personas van a traducir de la misma manera porque pues no es una traducción tal cual. Entonces sí hay muchos de esos comentarios de, no, pues yo les recomiendo que consigan X traducción, ya sea se estén refiriendo a un traductor en específico o a una editorial. Y creo que por eso es importante y por eso en los libros vienen esa parte de traducido por y de hecho el traductor aparece en las primeras páginas, porque como tú lo mencionas, no todos van a traducir de la misma forma, aunque claro que la idea principal o la idea original trata de conservarse y de mantenerse fiel. Sí. Por esto mismo nos lleva a los siguientes dos procesos que pues son como están juntos, que son la expansión y la reducción. La expansión, como su nombre indica, pues es agregarle más palabras o sintagmas a una poesía, una traducción, y la reducción es totalmente lo contrario, como quitarle palabras o sintagmas para expresar la idea. Entonces, allí tengo un ejemplo que pues sería un de reducción. It is raining like a bastard, que sería en español como está diluviando, podríamos expresarlo de esa manera. Ok, y no se parece a lo que, bueno, sí cambia la idea un poquito a como lo dijiste en inglés. Sí, yo sé. Siempre está chistoso, me gusta. Y yo. Y bueno, creo que ya terminamos con todo, según la lista que anoté. Pues me parecen como muy interesantes todos estos procedimientos de traducción, que creo que en distinta medida los vamos aplicando o se utilizan en distintos momentos de nuestra vida cotidiana, no solo en traducciones de libros, tal cual, también en otros momentos. Y algo que pues es muy chistoso y que en algún momento fue como muy, muy hablado en redes sociales, al menos yo me acuerdo que lo vi mucho, es estas traducciones que hacen de distintos títulos, principalmente del inglés al español. Y hay algo como muy importante y que el español de Latinoamérica es distinto del español castellano, pues ahora sí que de España. y es como muy chistoso. Y bueno, no sé si quieras comentar un poquito al respecto, Angie, sobre estas distintas traducciones. Por ejemplo, de las películas que hacen que luego no tiene nada que ver con el título original y pues sí, ¿no? Dices, ¿de dónde se les ocurrió la idea? Sí, o sea, es que luego hay cada cosa. Por ejemplo, o sea, yo sé que esto es como el caso de un nombre propio, porque, pues, por ejemplo, las princesas de Disney, ¿no? Está la película de Moana, pero en España se llama Baiana, y es como en todo el mundo se llama Moana, ¿por qué en España fueron a ponerle Baiana?
De eso sí no había yo escuchado, la verdad. No, bueno, pero por ejemplo está la de Home Alone, que es mi pobre angelito, y entonces no sé de dónde sacaron ese título, la verdad. Es que, bueno, igual les nos estaba comentando mi profesora de traducción que a veces los traductores son muy sobrevalorados, algunos hacen bien su trabajo y otros como que no, y algunas empresas o cosas así, pues yo creo que usan traductor de Google por no pagarle a alguien más, y porque pues sí me he encontrado, por ejemplo, yo compré un muñequito en Burger King de, de los dedos eran las figuritas de colección de Miraculous Ladybug. Y entonces Ay, qué bonito. decía ahí atrás que era no, no, y bueno, sí, eso me compré yo, ¿no? Y entonces igual fuimos a otra ocasión y compramos un Power Ranger o algo así, no me acuerdo qué cosa era, y decía, guardabosques de no sé qué, y yo, espera, o sea, un guardabosques, y yo, a ver, espérame, ¿qué? Y entonces hay muchísimas cosas que te encuentras, como dices, pues en memes, en redes sociales, que igual estuvo muy sonado ese, no sé si tú llegaste a ver imágenes así de, eh, ponían algo en inglés, no sé. Bueno, yo vi un artículo de unos pingüinos y luego decían, para los que no entienden inglés, los pingüinos están tomando el sol, ¿no? Así bien, pero pues en realidad era que les estaba afectando como los cambios climáticos y así, ¿no? Entonces, pues, pero a veces son muy graciosos esos tipos de cosas, ¿no? No sé si tú te has encontrado, bueno, yo sé que tú lees en inglés, entonces probablemente si algún libro no sale en español, pues tú lo lees en inglés seguramente, pero luego hay libros, principalmente de literatura juvenil, pero yo me acuerdo mucho esto de cuando estaba en la secundaria principalmente, que se tardan mucho en sacar las traducciones, ¿eh? Entonces los fans se organizan para traducirlo, obviamente, o sea, no son traducciones tan buenas, o algunas son muy malas, porque hay que reconocer que hay esas excepciones, que hay algunas que son buenas, hay otras que son terribles, y hay otras que pues están decentes, pero luego sí dices, bueno, ¿y esto como por qué lo tradujeron así? ¿Qué onda? Y la verdad, antes de que empezaras como a tomar más clases de inglés y pudiera llegar a este nivel de que ahora puedo tomar un libro en inglés, pues sí, tenía yo que buscar las traducciones y pues sí, como es como ya quiero leer el libro, pues sí, las traducciones de fans o algo así que a veces como dices, pues algunas sí están bien y otras de plano no. Es por eso igual que yo sabía, después de que un traductor hace su trabajo, después también sigue el editor, ¿no? Y él como que ya revisa que todo quede al 100%. Bueno, yo sabía eso. Sí, pues Ajá. de hecho, bueno, yo lo estoy pensando más en, digo, traducciones de lenguas muertas como el griego o el latín, pero yo tengo muy presente que mis profesores de la licenciatura muchas veces nos dicen que una buena traducción, digamos, de textos como pueden ser, digamos, los diálogos de Platón o cosas que ya vienen de idiomas que son lenguas muertas, que nos dicen las buenas traducciones son las que tienen el número de línea, porque ahí tú puedes contrastar de dónde está traduciendo esa parte. Digo, yo me acuerdo de esto que son como de lenguas muertas ya muy antiguas, pero supongo que igual el proceso de traducción debe ser muy, muy cuidado y que seguramente se puede identificar una buena traducción. Bueno, vamos a ir cerrando antes de que nos alarguemos platicando. Entonces, me gustaría que termináramos la conversación con una pregunta y está un poco relacionado con lo que comentábamos de las buenas traducciones. Eh, tú
mm, estudiante del inglés y como próxima profesional del inglés y que pues tienes mayor conocimiento acerca de todo este proceso de traducción. ¿Cuál consideras que es la responsabilidad del traductor al momento de traducir una obra? Ok, la verdad sí está muy difícil esta pregunta, pero de acuerdo a mis conocimientos y a lo que he aprendido durante el curso, pues yo creo que mantener como el sentido del texto original, como ya lo habíamos dicho, y también el estilo. Yo creo que es muy, em, yo creo que es muy importante que un traductor tenga un amplio conocimiento en ambas lenguas, porque si no, pues obviamente no, no puedes tener. Estaba buscando un artículo que se llama La importancia de la corrección de estilo en la traducción. Y bueno, dice que a veces, creo que ya lo comentaba, pero está muy, como que nadie valora este trabajo, pero en realidad, como ya lo comenté, es un proceso científico, porque ya lo revisamos todo lo que conlleva y todas como las guías que debes de seguir. Después de todo esto es cuando ya puedes tener como el producto final para que llegue al lector. Es que estaba revisando el artículo de la importancia de la corrección de estilo en la traducción. Y una de las cosas que encontré interesante es que para realizar la traducción de un texto debes pasar como por muchos, muchos borradores y correcciones de estilo. Eh, entonces, ya después de que afinaste todos los detalles con todos los procesos que hemos mencionado antes, eh, pues sí, yo considero que es un trabajo que no, está muy sobrevalorado, sobre todo ahora que tenemos internet y que pues ya Google nos dice las cosas, pero pues creo que lleva muchísimo tiempo, porque recordemos que, como lo mencioné, es un proceso científico, entonces lleva todo cosas. Sí, es un trabajo que no se hace de un día para otro. En primera instancia pudiera parecer sumamente sencillo. Como tú lo mencionas, pues ahorita tenemos traductores en internet y así, pero no es como que vayan a meter a las 300 páginas del libro, van al traductor, órale, así y van a la imprenta, pues no. Claramente hay un trabajo muy importante y que tiene que ser muy cuidado, porque si la traducción no es buena, pues al público no le va a gustar. Entonces creo que es muy importante que más que la rapidez sea la calidad. Entonces, pensando un poco en eso, pues ya como última pregunta y ahora sí para cerrar, ¿a qué le darías más valor tú si hicieras una traducción, como a mantener la fidelidad de, de la idea de lo que se está diciendo o el estilo del autor? Siento yo que al estilo del autor, porque es así como él quiso expresar sus ideas. De hecho, pues tienes que cuidar que si tu texto es formal, en la otra lengua también tiene que quedar formal. No es como que si lo estás pasando de inglés a español o al revés, vayas a cambiar eso y como que ya le vayas a dar un contexto más de amigos o algo así. Entonces, creo que respetar mucho las ideas del autor, cómo él quiso decirlas. De hecho, mm, también hay que ser muy cuidadosos y analizar el texto desde un principio. Cuando te llega un texto para traducirlo, lo primero que tienes que hacer es leerlo. Eh, lo lees muchísimas veces para familiarizarte, como que tienes que saber si usa muchos adjetivos, si es formal, si usa lo que decíamos de las expresiones idiomáticas. em, sí, todo eso tú tienes que tomarlo en cuenta para que tu resultado sea lo más fiel al texto original.
Me parece muy, muy acertado y muy adecuada tu respuesta, porque sí, es cierto, no vas a cambiar la intención de un autor. Creo que si hicieras eso estarías incluso agrediendo al texto, porque Ujú. el autor está expresando lo que escribe de cierta forma por una razón, y esa razón es muy importante para que el texto haga sentido. Entonces, sí, estoy de acuerdo en eso de que es muy importante respetar la intención del autor. Creo que también es un elemento muy, muy importante y sobre todo para la literatura. Y pues bueno, ya creo que por esta ocasión será todo antes de alargarnos demasiado. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Angie. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias en serio por invitarme y pues me gusta mucho participar aquí. Muchas gracias, Angie. Espero que hayas disfrutado, que yo lo disfruté mucho y que, pues bueno, las personas que nos estén escuchando también hayan disfrutado de esta conversación y que se lleven un poco más de conocimiento acerca de las traducciones. Y pues bueno, me despido, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, burbujitas. Y pues bueno, nos escuchamos a la próxima, burbujitas.